¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas tardes. 4 de la tarde, 39 minutos. Aquí estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas. Por supuesto, jueves, marchan las madres y allí la 530 transmitiendo la marcha de cada jueves desde el 30 de abril del 77, sin faltar un solo jueves. Allí las madres en el encuentro con sus hijos, con sus hijas, la palabra política y en esta coyuntura, por supuesto. 4:40 de la tarde y tenemos mucho para compartir hasta las 6, hora y 20, bastante comprimido de un miércoles, de un jueves que se viene con todo, porque se ha conocido el dato de inflación hace un rato nada más y porque vamos a estar detallando finalmente la presentación, ya el texto concreto, lo que el gobierno pretende de la reforma laboral, que no es una reforma laboral, hay que pensarla con el resto de las reformas y venimos hablando bastante en Que Vuelvan, es un cambio de idea de país, es un cambio de régimen y enseguida nos vamos a meter con eso concretamente. Hola Luispa, ¿cómo estamos? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo andás? Muy ¿Bien? buenas tardes, Néstor Restivo. ¿Qué tal Pablo, equipo? ¿Cómo están? Bien, bueno, salud la barra, Charles Escalante, Vicente Castro, Alejandro Aimú, Fabi Waldman, en un ratito vamos a estar con él probablemente, Gaby Radiche, hoy no está con nosotros, pero abrazo para nuestra compañera. Está Mariano Randazzo y por supuesto Nico Lacaba. Bueno, Luispa, vamos a meterle pata porque tenemos nota por reforma laboral. A ver, arranquemos por el dato de inflación, porque está todo muy vinculado, digamos, ¿no? Tiene que ver, en definitiva, con el poder adquisitivo. ¿Cuánto rinde un sueldo, digamos, de trabajadores y trabajadoras en la Argentina y eventualmente en qué condiciones eso se puede negociar? Sí, ¿no? sin duda. En el medio de toda esta presentación de distintas reformas, la reforma laboral sobre todo, se conoce el IPC, el índice de precios al consumidor. 2,5% es el número de la inflación para noviembre en relación al mes de octubre, que había sido 2,3%. Es decir, un poquito más alta. Te doy otro dato. Hace 3 meses que viene subiendo. Es la más alta desde abril. Claro. El 2,5% es el número de inflación más alto desde abril, un 31,4% interanual y en los 11 meses que van del año un 27,9% de inflación. Datos a tener en cuenta. Para hacerla más o menos breve, el dato más bajo fue el de prendas de vestir y calzado, 0,5%. Es el número, y el más alto, 3,4, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Bueno, ahí hay un dato importante porque si se cumple que en enero el INDEC modifica la canasta de consumos que toma en cuenta para hacer el indicador, una medición como la de hoy, que tiene 3,4% de servicios, va a dar un poco más arriba. Hay discusiones, por ejemplo, el CEPA dice que pueden ser más de 8 puntos anuales la diferencia, hay otros que dicen menos, 3 puntos anuales. Veremos de qué se trata, pero evidentemente serán indicadores más altos por el impacto que tiene en las canastas de este tiempo, las tarifas de servicios, agua, electricidad, gas, etcétera. Atención con el transporte, sí. 3.0 también, ¿no? Claro, 3.0 el transporte, pero... y alimentos 2.8 que también, muy traccionado por la carne. Y permitime subrayarte combustibles, sí, en el 3,4, en el nivel más alto junto a los servicios, sí, claro. Porque te lleva todo para arriba. Sí. ¿No? Bueno, enseguida hablamos con esto, pero claro, puedes decir, bueno, tenés este dato de inflación, evidentemente el gobierno, aún en esta situación de ancla cambiaria y de ancla salarial, cuando decimos el ancla sos vos, es el salario muy a menos el que contiene la demanda, razón por la cual, bueno, hay una contención de precios muy fuerte. Y el tipo de cambio y todos esos esfuerzos que el gobierno hace, tanto para tener a la baja los salarios como para tener el tipo de cambio, según observadores y analistas de todo pelaje, también muy abajo, bueno, eso trae consecuencias, es decir, hay un modelo económico recesivo, hay destrucción de empleo, hay destrucción de empresas, hay una utilización, casi son poco menos de, que son 89.000, si no me equivoco, millones de dólares que el gobierno se fumó para tratar de contener el tipo de cambio, es decir, que fue incorporando de distinta manera, y no para puentes, no para incentivar la actividad económica, entre otras cosas, para contener el tipo de cambio. En medio de todo esto,
la reforma laboral. En medio de todo esto, la reforma laboral, entre otras cosas, ayer adelantamos, hoy se reunía el Consejo Directivo de la CGT y hay novedades porque convocó una movilización para el próximo 18, que si no me equivoco jueves, para el jueves que viene, es decir, dentro de una semana, como parte de un plan escalonado. Por ahora es movilización, no es movilización acompañada de paro, pero lo que anunciaron es que van a ir presentando distintas medidas en tanto en cuando no se modifique o el gobierno no revea su decisión en relación a la reforma laboral. Mientras tanto, también dijeron, vamos a seguir con las conversaciones tanto con diputados como senadores para intentar bloquearla en el Parlamento. Dice la CGT, rechazo total. Ahora vamos a hablar de la reforma finalmente presentada. ¿Por qué el 18? Bueno, porque el gobierno tiene toda la intención de tratar en el Senado Nacional la semana que viene esta reforma. Estaba leyendo algunos elementos. Hay modificación, por ejemplo, del tema ganancias, hay modificaciones en términos de ítems de recaudación, razón por la cual dicen algunos sectores en el Congreso no puede entrar por Senado. Si tiene ese tipo de modificaciones tiene que entrar por diputados. Vamos a ver qué ocurre. Ya vamos a saludar a nuestro entrevistado para hablar sobre lo que fue presentado. Quiero hacer una referencia a lo que Luis Campos dijo, el abogado laboralista, en su cuenta de X, siempre muy rico leerlo. Dice, no es una reforma, son tres. Hay una transferencia de recursos del trabajo al capital muy fuerte, que calculan entre 2.000 y 2.500 millones de dólares anuales. Ahora vamos a explicar por qué. Hay un debilitamiento de la acción colectiva y hay un fortalecimiento de la disciplina laboral en los establecimientos. Por ejemplo, ir a discutir mano a mano banco de horas, claro, o vacaciones, o temas de indemnización, etcétera. Pero bueno, vamos a ampliar un poquito el tema con Oscar Martínez, coordinador del Taller de Estudios Laborales. Oscar, soy Pablo Caruso, con Néstor Restivo y Luis Pagíniger en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Oscar, por atendernos. Bueno, muy intensas estas horas porque el gobierno presentó hace relativamente pocas horas la reforma laboral. Preguntarte de lo que pudiste leer, cómo la caracterizarías y si querés entramos en algún detalle. Dale, bueno, a ver, es gravísimo. Vos citabas a un compañero de Luis Campos, digamos que en general es muy interesante de leer, es totalmente atinado lo que señala. Son 190 artículos, ¿no? Lo podríamos hablar durante horas. No hay uno solo, no digamos ya que favorable, ni siquiera neutro. Son todos ataques a los derechos de los trabajadores. Y podemos decir que desde los cambios que hizo en la ley de contrato de trabajo la dictadura, no se presentó algo tan fuerte. Epa. Todos conocemos las sucesivas leyes de flexibilidad laboral de Menem, de los distintos gobiernos. Pero esto intenta avanzar en derechos históricos, ¿no? A ver, si querés, yo hago como un repaso muy rápido. Dale. Y ustedes después me preguntan. Sí, o arrancá y te vamos repreguntando ahí sobre la marcha. Bueno, a ver, en primer lugar, avanza claramente con una flexibilidad del tiempo de trabajo. Establece este banco de horas, sí, con lo cual ya no desaparecerían las horas extras. O sea, un día te quedas más horas, otro día vas menos horas, y desaparecen las horas extras que para muchísimos trabajadores hoy en día lamentablemente es parte imprescindible de su salario, ¿no? O sea, no desaparece tener además que hacer horas extras, lo que desaparece es el pago por horas extras. Claro, exactamente. Claro. Mejor explicado. Tenés que hacer horas extras un día para por ahí trabajar menos horas otro día, con lo cual, a ver, es un ataque a tus ingresos y es un ataque a tu vida. Claro. Porque vos vos sabés, o más o menos sabés, que trabajás de 8 a 7, de 8 a 6, que trabajás de lunes a viernes. Bajo estas condiciones, vos no vas a ver en la semana, porque una cosa que se repite en todos los ítems es que es de mutuo acuerdo. Y todos sabemos que en una situación muy favorable a la patronal, con alta desocupación, con trabajos en los que se gana miseria, no hay mutuo acuerdo, sino que lo que gana es la imposición empresaria, ¿no? Acá esto que decís, Oscar, quizá me equivoco, pero me parece clave y
transversal, digamos, ¿no? Porque se basa sobre la idea de una igualdad de negociación entre un tiburón y un pejerrey, digamos. Exactamente. Ok. Oscar, te interrumpo. ¿Qué tal? Luis Pablo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El tema de las vacaciones es similar, ¿no? Al del banco de horas. Sería como otro punto más de lo mismo, en el sentido de la pérdida de control de la vida, de la organización laboral, etcétera. Sí, también es una flexibilización del tiempo de trabajo porque te pueden dar las vacaciones fuera de la época en la que está establecido que haya vacaciones, digamos que fundamentalmente para nosotros es verano, ¿no? Uh-huh. Y además te la pueden fraccionar hasta en 7 días. Con lo cual, en forma independiente de que mucha gente ya no puede irse de vacaciones por una cuestión económica, tampoco vas a poder planificar vacaciones. Claro. Va a estar en función de las necesidades de la empresa. Hay momentos donde va a requerir del empleado independientemente si es verano, invierno o qué momento del año. Exactamente. Y hay muchas actividades que son estacionales, ¿no? Que están vinculadas a la demanda en verano. Y bueno, y los trabajadores, por ejemplo, de las industrias de bebida, de turismo, etcétera, se van a ver notablemente perjudicados. Y además no vas a poder planificar las vacaciones con tu familia. Uh-huh. Claro. Digamos, esto en términos del tiempo de trabajo, ¿no? Sobre el salario, también aparece, aunque en forma no tan clara, una flexibilización salarial. ¿Por qué? Porque se dice de los beneficios, cuando habla de beneficios, dice que el empleador podrá pagar bonos o premios, pero que no pasan a ser derechos adquiridos. O sea, lo que hasta ahora era que si vos te daban un bono por tal cosa, ese bono pasaba a quedar, aunque no fuera un ítem remunerativo, quedaba a ser un derecho. Ahora, en realidad, vos podrán pagarte la mitad del sueldo como una suma fija, otra parte como premio, otra parte como bono, y si el día de mañana no te lo quieren pagar, no te lo pagan. ¿A esto se refieren con salarios dinámicos, no? ¿O es otra cosa? Bueno, sí, pero es esto. Digamos, ellos lo encubren bajo el tema de los beneficios que da la empresa. Entiendo. O sea, no es un salario, sino que son beneficios. Sí. Con lo cual, esta es una vieja búsqueda, ¿no?, de los empresarios de que el sueldo básico sea una cuestión muy mínima y todo lo demás sean premios que te tengan atado de pies y manos. Ahí entra el ticket canasta, por ejemplo. Bueno, y poder entrar cualquier forma digamos, es un relanzamiento de de estas formas tramposas, ¿no? Sí. Y dentro de esto también entra, digamos, no de salarial, pero es un tema muy fuerte que tiene que ver en cuanto a los derechos, que es, se recorta el monto de cálculo de indemnizaciones, uh-huh. No se incluye aguinaldo, ni vacaciones, ni premios, con lo cual también se recorta porque en el cálculo, sobre esto bueno, no voy a abundar porque es medio lento, medio aburrido, pero se recorta el cálculo y además se crea, esto sí es importante tenerlo en cuenta porque hay una trampa muy grande, ¿no? Que se crea el fondo de cese laboral, que sería ya en lugar de la empresa tener que buscar la plata para pagarte en el momento en que te echa, se dice el empleador sería el que aporta para ese fondo de cese laboral. Claro. Antes querían que lo pague el trabajador. Claro. Pero lo termina pagando el trabajador. ¿Por qué? Porque hay una reducción de las contribuciones patronales para la seguridad social del 3% uh-huh. y una contribución del 1% para las obras sociales. O sea, al empleador se le reducen un 4% de aportes patronales sí. Y se dice que tiene que, si el empleador quiere crear un fondo de cese laboral, tiene que ser un 3% de la masa salarial. O sea, el fondo del cese es el 3% de la masa salarial mensual, me imagino yo, pero hay en vez de pagarlo el empresario mes a mes, se va a descontar, o por lo menos hay un recorte de los aportes del 3% y del fondo de las obras sociales del 1%, es decir, 4% abajo. Claro, o sea, formalmente el fondo de cese laboral lo paga el empleador, pero como le reducís el 4% de cosas que van al ANSES y a las obras sociales, sí.
lo terminan pagando los jubilados, el trabajador más adelante y la obra social, o sea, la salud del trabajador. Es espectacular. Y la asignación universal, porque el ANSES también es, creo que se fondea con eso, si no me equivoco. A ver, todo lo que tiene que ver con alguna forma de seguridad social, sale de ANSES. Claro. Entonces, todas las cosas, los planes, ayuda, etcétera, etcétera, vas a tener una ANSES más desfinanciada que ahora, que ya está desfinanciada por el trabajo en negro, por por el monotributismo, etcétera. Ya tenemos una ANSES desfinanciada por todas las trampas patronales, pero casi es un tiro de gracia, ¿no? Sí, no me meto en eso ahora, no nos metamos en eso ahora, pero es el camino previo, o el argumento previo a la privatización. A la FJP. A las FJP. Pero más exactamente. allá de eso, Oscar, acá es muy clara la transferencia, eso que decía Luis, transferencia de recursos del trabajo al capital, porque es brutal. Termina siendo fondos de jubilados y jubiladas, o fondos del ANSES, incluyendo el tema de las obras sociales, y para que les salga gratis despedir a los empresarios. Y yo agregaría una perversión, porque este es el gobierno que dice, si vos vas a quitar recaudación, decime cómo la vas a compensar, si querés pagar, por ejemplo, pensiones por discapacidad, etcétera, etcétera. Y acá, ¿de qué manera compensa el gobierno eso que deja de recaudar? ¿Se lo transfiere directamente al empresario? Mejor dicho, ¿cómo hace? Se lo saca al ANSES y se lo saca a las obras sociales. Claro. O sea, es un ataque directo a los derechos de los trabajadores. Claro. Digamos. Oscar, que además... Sí. que además plantea en otros artículos una suerte de libertad absoluta para el empleador para modificar las condiciones de trabajo. O sea, no solamente vas a trabajar cuando yo quiera y la indemnización te la vas a pagar vos mismo, sino que no tenés derecho a negarte a trabajar en las condiciones que yo diga. Sí, es terrible. Sin forzar nada, Oscar, te pregunto, ¿encontrás algo, insisto, sin la intención de forzar nada, ¿encontrás algo en tu lectura o en las lecturas que hiciste hasta ahora del proyecto de ley? ¿Encontraste algo a favor del laburante? Por ejemplo, en relación a los trabajadores de plataformas, de los que tanto se hablan, ¿hay algo a favor del laburante? No, porque fíjate que intenta hacer creer que ayuda a los trabajadores de plataformas y de reparto, y lo que dice es que tienen que estar registrados, o sea, pero registrados, no registrados como trabajo en blanco, Registrado quiere decir que Rappi, Pedido Ya, etcétera, tienen que tener una lista de la gente con la que trabajan, y que deberían trabajar la cantidad de horas que corresponden. Pero después, por lo que omite, no menciona nada en términos de algún tipo de obligación del empleador, del vínculo laboral, digamos. No habla nada ni del vínculo laboral, ni de la protección en salud y seguridad, ni en los medios de trabajo, en nada. Claro. O sea, lo poco que habla sobre las plataformas y trabajadores de reparto es para decir, la única obligación del empleador es tener una listita en Excel que diga los nombres y el número de documentos. Estamos charlando con Oscar Martínez, coordinador del Taller de Estudios Laborales, analizando finalmente la reforma presentada por el gobierno, le llama modernización laboral. Déjame preguntarte, Oscar, ¿qué pasa con los convenios colectivos? Bueno, acá también hay una cosa muy fuerte, dos cosas muy fuertes te diría. Una que tiene que ver con que se le da total peso y preeminencia a los convenios por empresa. Antes, un convenio por empresa no podía tener menos derechos que el convenio por actividad. No podía estar por debajo del convenio por actividad, digamos. Tenía que mejorarlo. Servía para mejorarlo. Bueno, acá no, pero hay un montón de medidas más que tienden a darle todo el peso al convenio por empresa, que todos sabemos que el convenio por empresa es una forma de debilitar, porque cuanto más chica sea la empresa, menos poder de negociación va a tener los trabajadores. Claro. Y además, aunque no lo dice con todas las letras, establece el fin de la ultraactividad. La ultraactividad, que es una característica central de la negociación colectiva en Argentina, que es, si se vence un convenio, sigue vigente hasta que haya otro acuerdo. ¿No? Bueno, que siempre lo quisieron eliminar esto,
Bueno, ahora en realidad se va a crear se crea un plazo, creo que de 1 año y medio, en el cual la Secretaría de Trabajo obligaría a las partes a negociar, y si no se llega a un acuerdo en ese año y medio, se cae el convenio. Claro. Y se va directamente a la ley de contrato de trabajo. Conclusión, ¿qué es lo que quieren los empleadores? Se termina el convenio, pateo la discusión, embarro la cancha, como le quieran llamar, hasta que se caiga el convenio y volvemos a los derechos mínimos. Oscar, ahora quiero pasar a hacerte un par de preguntas más conceptuales, pero entiendo que también es importante, son muchos artículos, ¿no? Pero creo que también es importante el tema del derecho a huelga. ¿Qué hay sobre eso y el tema de los trabajos esenciales o las actividades esenciales? Bueno, sí, también en ese sentido establece la esencialidad, ¿no? O sea, que en las actividades esenciales, que no menciona cuáles son, pero esto queda en manos del Poder Ejecutivo Legislativo, tendría que estar un 75% del personal. Cosa que, si no fuera trágico, sería gracioso, porque vos en las empresas privatizadas, en la salud y demás, hoy en día no está el 75% de los trabajadores que debería haber, pero quieren que esté el 75% para trabajar. Además que establece, digamos, como restricciones muy fuertes para el accionar sindical. Las asambleas tienen que ser comunicadas y aprobadas y no se consideran un periodo que se remunere. Están establecidos castigos para los bloqueos o no dejar entrar a los carneros, ¿no? Es decir, hay otro montón de medidas que recortan derechos de los cuerpos de delegados, las comisiones internas y de los sindicatos locales. Luis sí, Oscar, haciendo referencia al trabajo que vienen llevando ustedes adelante desde el taller de estudios laborales hace tantos años, ¿no? En un trabajo, en un vínculo estrecho con los sindicatos. ¿Qué imaginás que está pasando ahora mismo en las comisiones internas, en las reuniones entre los sindicatos, más allá de la famosa reunión del Consejo Directivo de la CGT, más allá de las cúpulas? ¿Hasta qué punto esto puede indignar a los trabajadores, si querés, más organizados, con un grado un poquito más de conciencia? ¿Hasta qué punto puede haber una resistencia importante a lo que viene? Mira, ya en los hechos y antes de conocerse este texto, ya ha habido plenarios, hay reuniones, está habiendo debates. En los sectores, si querés, más organizados, más combativos, ya se sabía más o menos en qué consistía, si no la letra chica, pero las grandes medidas, que fueron las que hablamos. Y sí, hay mucha bronca, pero el problema es hasta qué punto, y esto te digo, no puedo afirmar nada, ¿no? Hasta qué punto la base está dispuesta a enfrentar a un gobierno que aparece tan monolítico y tan como que inmune a las presiones, ¿no? Digo, no teniendo una cobertura de las centrales sindicales, fundamentalmente de la CGT. Claro. Que en relación a tu pregunta, está habiendo plenarios en distintos lugares del país, está habiendo reuniones de los sindicatos, si querés, más organizados y más combativos. Se tienen claro que es un ataque en toda la línea, pero la gran duda que queda es si se podrá frenar esto cuando no se pudo frenar todos los ataques anteriores. Bueno, es una duda clave, ¿no? Da un panorama complicado de la situación. A ver, Oscar, sí. Te decía, quería preguntarte algo más conceptual, porque el gobierno, yo no sé si lo plantea como argumento formalmente, pero sí sé que se apalanca un poco en eso. El gobierno dice, hay 50% de informalidad, hay una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que no gozan de los derechos que el mundo gremial quiere defender, y entonces ahí vamos a encontrar un apoyo, digamos, ¿no? Casi como diciendo, bueno, si no hay para este grupo, que no haya para nadie, o en todo caso, que no sea parte ese porcentaje de trabajadores y trabajadoras que no gozan de estos derechos en su totalidad, que no sean parte de la obstrucción de estas reformas. ¿Sobre eso qué pensás? A ver, por un lado,
hay cifras bastante tramposas, ¿no? En cuanto a las estimaciones de cuánto es el trabajo, la informalidad y demás. El trabajo registrado sigue siendo muy grande, muy significativo en Argentina. Esto no implica que hay una gran cantidad de trabajadores no registrados. Ahora, ¿qué pasa? Históricamente, los salarios o las condiciones laborales de los trabajadores no registrados o trabajadores informales, que no son exactamente lo mismo, claro, eran peores, pero iban siguiendo las mejoras o lo perjudicial de la situación de los registrados. Claro. Acá no hay una sola medida que vos digas, mira, esto ayudaría a contratar gente. Además, en los hechos ya se vio claramente fundamentalmente con el menemismo, cuanto más libertades le dabas a los empleadores y cuanto más flexibilizás las condiciones de trabajo, más aumenta el desempleo. Más cae el salario y más aumenta el desempleo. Porque los empleadores no actúan precisamente por buena voluntad y sintiéndose que tienen más poder van a apretar más a los trabajadores que tienen y tomar menos gente. Claro. En ese sentido, yo creo que hay una cantidad importante, sobre todo en la industria, de trabajadores no registrados o con cierto grado de informalidad, como que no se les registran todas las horas o las horas extras se pagan en negro, etcétera, que saben que si le va mal a los registrados, a ellos también le va mal. Claro. Es decir, que hay como una suerte de inercia, digamos, en la consecución o defensa de derechos o cuando se mejoran las condiciones, más allá de que en lo formal eso no aparezca, algo por el estilo. Exactamente, digamos, en el momento en que ha habido un alza en los salarios o que ha habido mayor negociación colectiva, las mejoras de una forma u otra terminaban llegando al conjunto de los trabajadores. Está bien. Terminan llegando porque es una cuestión elemental, digamos, si un trabajador en blanco gana X cantidad de plata, es muy difícil decirle a alguien que está en negro, quédate por mucha menos plata, porque el trabajador ese va a terminar buscando otro trabajo, o se va a sentir que hay al menos cierto margen de acción. Si no son dos, incluso como plantean algunos compañeros, te diría entre comillas, ¿no? que dijeron que para qué preocuparse de un 25% de las personas si la mayoría está en la informalidad. Eso realmente es bastante erróneo o necio para usar términos que podamos usar en radio. Bueno, Oscar, a ver, repasamos varios de los puntos. Me parece que ahora yo tengo la sensación que el gobierno sabe que juega muy, muy al borde. Eventualmente cualquier cosa, por lo que acabas de caracterizar y por la mirada general que nos transmitiste, cualquier cosa que salga va a ser muy, muy brava. Pero el gobierno entiendo que juega mucho para negociar algo y eventualmente lo que quiere es llevarse algo para mostrar en donde lo tiene que mostrar, Fondo Monetario, sí, el tema es que quizás se lleve etcétera. Bastante, ¿no? Que lo que muestre además sea bastante. Entras en un conflicto o entras en un momento de tensión que por más que vos confíes en que la CGT, no sé, estoy mirada conspiranoide por el recorrido que viene teniendo la CGT. Pues decir, bueno, vamos a ir hablemos, vamos a negociar esto, terminamos negociando este paquete, ustedes hacen lo que tienen que hacer, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y nos encontramos en este punto. Pero después la sociedad se activa, aparecen chispas, conecta con otros conflictos, aparecen otros actores y después la cosa va cobrando su propia vida. Es difícil calcular, aun si el gobierno exagera y va por todo y mucho más, sabiendo que después tiene que entregar buena parte, como lo hizo con la ley base, etcétera, etcétera, entra en un terreno que no se sabe cómo termina. Bueno, eventualmente en la ley base llevaron bastante, por otra parte, ¿no? Claro. Solo si coincidís con esa mirada, Oscar, y cerramos. Sí, a ver, la historia no es lineal. Claro. ¿No? Uno vio que había un alza, se ilusionó mucho, después lo que pasó en la provincia de Buenos Aires también dio expectativas que después no se confirmaron cuando fue la elección nacional. Pero estamos hablando también de meses, ¿no? La historia no es lineal y hay mucho malestar, hay un nivel de explotación y de pobreza galopante. Entonces, cualquier chispa puede encender la pradera. Puede no pasar nada, también es cierto, pero no es una situación precisamente estable.
Claro, claro. Oscar, te mandamos un abrazo grande y por supuesto seguimos en contacto. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Oscar Martínez, coordinador del taller de estudios laborales. Vamos a necesitar mucha mirada porque acá son juegos a varias bandas, pero por lo que viene el gobierno en esta caracterización, que abarca todo, me pareció muy detallado y muy concreto lo que nos explicó Oscar. Lo sumo con lo del posteo de Luis Campos, vayan a buscarlo a X, que es muy claro en ese sentido también, dice, son 3 reformas. Hay transferencia de recursos del trabajo al capital, hay debilitamiento de la acción colectiva, de la negociación colectiva, y tenés mucho más fuerte el disciplinamiento en los lugares de trabajo. Y dijo Oscar Martínez, desde la dictadura no se vio una cosa por el estilo, en términos de cercenamiento de derecho laboral. Bueno, sí, a eso sumale... Entramos en esta escena, ¿no? Sí, sumale lo que dijo en relación a la duda sobre cuánto están dispuestos a resistir los laburantes cuando ven que desde otros lugares, desde la política o desde la misma cúpula sindical, no se resiste, ¿no? Que es una duda que nosotros nos planteamos muchas veces cuando decimos esta movilización tendría que ser masiva y no lo es. Yo, aún teniendo eso en cuenta, creo que al gobierno no le da la correlación de fuerzas para aprobar esto. Así como está. No le da. También creo que va a haber creo que se traslada todo a la justicia laboral porque hay muchas objeciones en términos constitucionales por regresión de derechos, digamos. De todas maneras, por qué dar esta discusión, digamos, ¿no? Siempre tiene sus propios riesgos. De lo que más gráfico me parece en el tema de las indemnizaciones en ese fondo de cese laboral, impresionante, 3% de la masa salarial. Y hay un 4% de descuento entre lo que se le aporta a la patronal, a las obras sociales y a ANSES. Uh-huh. Es tremendo, es muy gráfico, es muy literal, está todo muy ahí, muy explícito. Entramos, insisto, en esta zona de disputa hace ya bastante tiempo, se agudiza. Bienvenidos, bienvenidas a los segundos 2 años del gobierno de Javier Milei, 5 y 11. Para aprender a volar,